pues aquella mañana era una mañana de invierno, hacía frío y era pronto. Era ya la hora de ir al colegio y recuerdo como mi madre entra en la habitación, me coge en brazos y en vez de decir, venga, vamos a vestir a Esther para ir al cole, me lleva a su cama, a la cama de mis padres. En la cama de mis padres estaba ya mi hermana pequeña y se pone de pie y nos dice, pase lo que pase, no abráis a nadie, yo vuelvo pronto. Se pone el abrigo, se pone el bolso y se va. Entonces, como decía Javi, a mí me pareció aquello rarísimo, ¿no? Porque en mi casa también hemos sido mucho de la cultura del esfuerzo, de la responsabilidad, y entonces solamente se faltaba al colegio cuando uno estaba enfermísimo, o sea, con 40 grados de fiebre. El caso es que mi hermana, que tenía 5 años, yo tenía 7, mi hermana más pequeña que yo, me pregunta, ¿y Esther, y por qué no vamos al colegio? Y yo me quedé y dije, pues no lo sé, pero algo muy grave ha tenido que pasar porque no estamos malas, ni tenemos fiebre. El caso es que mi madre volvió enseguida, rápida, con un montón de bolsas de comida, un periódico debajo del brazo y seguimos sin ir al colegio. El día pasó, yo nunca llegué a saber qué es lo que había pasado este día hasta bastante tiempo después y bueno, pues yo seguí con mi vida de una niña de 7 años que quería ser pintora. Era, bueno, lo típico, ¿no? Los niños querían ser bomberos, pues las niñas pintoras. Pero en realidad es que yo era como muy creativa, me gustaba mucho esto de coser, de pintar, de tal, ¿no? Entonces yo recuerdo que mi asignatura preferida en el colegio era la asignatura, no sé si la hay ahora en el colegio, pero en aquel momento teníamos una asignatura en el colegio de monjas al que iba yo que era de pretecnología, ¿no? Que básicamente era hacer punto de cruz y cuadritos con lentejas y muñecos y tal, ¿no? Y yo, bueno, sacaba matrícula de honor en aquella asignatura. A mitad de curso yo ya había acabado toda la programación, entonces tenía que volver a casa de mis padres y a mi madre decía, mamá, dame más dinero, que voy a hacer más muñecos y más peluches y más cuadritos de lentejas. Y mi madre me decía, Virgen Santa, me sales carísima, esto es un horror, ¿no? Y recuerdo a la madre Rosa María, que era la que nos daba la asignatura de pretecnología, que decía, madre mía, ¿y ahora qué hago con Esther? Porque la mujer se agobiaba, porque tenía que pensar una programación solo para mí, ¿no? Y me decía, bueno, voy ayudando a tus compañeras, no sé. El caso es que, bueno, yo era muy creativa, me gustaba todo aquello muchísimo y yo quería ser pintora. Con el tiempo, en la adolescencia, pues ya cambió aquello de ser pintora y tal por ser diseñadora de modas, pero vamos, estaba en la misma línea. El caso es que llega el momento en el que tienes que elegir ciencias, letras. Yo me informé, antes no era como ahora, que hay grados y carreras universitarias de todo. En aquel momento, eso de un grado universitario en diseño de moda, bueno, pues había una cosa algo parecida en la Universidad Politécnica, pero era semipública, costaba muchísimo dinero, había que pagar matrícula todos los meses, muchísimo dinero. Y entonces yo se lo plantifiqué a mi padre y mi padre me dijo, ni oír hablar de eso, porque te vas a morir de hambre. Tú tienes que ser ingeniero o arquitecto. Menos mal que no le hice caso, porque ahora creo que los ingenieros y los arquitectos no tienen ciertas dificultades en esto del trabajo. Pero bueno, el caso es que yo, entre que mi padre no me pagaba lo que yo quería y que las matemáticas se me daban muy mal y que había que estudiar matemáticas, dije, bueno, yo me voy a letras puras, digo que siempre quedará Bellas Artes. Y bueno, pues llega el momento ya de empezar los estudios universitarios, haces tu carrera, todo estupendo, con unas notas fabulosas y tienes que empezar a decidir qué hacer el resto de tu vida y un compañero te dice, oye, ¿por qué no vamos a hablar con tal profesor, que es un tío muy majo, y hacemos el doctorado? Tú te vas a hablar con el profesor, tu compañero no hace el doctorado y tú te quedas y no sabes muy bien por qué, te vas dejando llevar y te quedas allí haciendo un doctorado en algo que no sabes si te gusta, pasándolas de Caín, sudando la gota gorda, con un montón de problemas, de dificultades. Pero el caso es que uno no termina nunca de tomar la determinación de decir, mira, yo me largo de aquí porque es que estoy aquí sufriendo y pasándolo fatal, trabajando sin contrato, dando clases sin cobrar un duro, buscando una beca como una desesperada, pero sigues ahí y no sabes muy bien por qué. El caso es que todo empezó a tener sentido hace poco, hace un mes, una cosa así. Estaba yo en una conferencia y de repente, escuchando a aquella gente tan ilustre, vino a mi cabeza aquella mañana del ¿y por qué no vamos al colegio si no estamos malas? Bueno, en realidad no vino a la cabeza esa mañana. Lo que vino a mi cabeza fue la tarde
la tarde-noche previa a esa mañana. Y todo empezó a tener sentido. Aquella tarde, mi padre ya había sucumbido a la insistencia de mi madre de que había que pintar el techo del salón. Y el hombre se puso ahí a cubrir todos los muebles, a montar la pintura, con el rodillo en mano, subido en la escalera, con toda la pintura que le caía encima y tal. Y de repente suena el timbre, muy agitado, de la puerta, y alguien aporreaba la puerta, pero como muy nervioso, ¿no? Y era nuestro vecino, Juan Francisco. Mi padre abre la puerta y lo primero que dice, nada más abrir la puerta: José, José, que han entrado, estos hijos de han entrado. Y mi padre dice, ¿pero qué me estás diciendo? O sea, sí, pon la radio y ya verás. Mi padre pone la radio, yo tenía 7 años, estaba mirando atónita, yo no sabía ni lo que pasaba. A partir de ese momento mi padre soltó el rodillo, empezó a lanzar improperios, a insultar a un montón de gente que yo no sabía quién era. Mi madre, yo empecé a notarla también nerviosa. Empezó a entrar vecinos por casa, gente que llamaba a la puerta, subían, entraban. Mi padre seguía soltando improperios. No sabía qué pasaba, es que no entendía nada. Mi madre hablaba. Mi madre, ya digo, estaba muy, muy nerviosa, pero era una sensación rarísima. Era como si el mundo se hubiese parado menos mi padre, que no hacía más que insultar a todo el mundo, ¿no? Y entonces mi madre preguntaba por un tal Juan Carlos. El caso es que ahí quedó. Allí, ya digo, como todo se paró, salvo los vecinos que entraban y salían, nadie cenó, nadie durmió. Bueno, mi hermana y yo sí, porque mi madre siempre ha sido muy responsable de estas cosas, ¿no? Cenamos y nos llevó a la cama. El caso es que de madrugada, yo recuerdo que no dormí mucho tampoco, porque de madrugada de repente oí a mi padre, no recuerdo la hora exacta, pero oí a mi padre que decía, niña, ven, que está en la televisión. Yo me levanté y ahí, agazapada en el pasillo, desde el pasillo veía la televisión. Y entonces de repente salió un señor vestido de militar, era el rey evidentemente, que empezó a hablar de unas cosas rarísimas y dijo algo así como restablecer el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Y yo no entendía nada, pero nada. El caso es que ya mi madre se empezó a relajar, todo el mundo terminó durmiendo y ya llega la mañana siguiente, en la que efectivamente pues, estaba claro que algo muy grave había sucedido, y mi madre hizo pues, lo que hicieron la mayoría de las madres aquella mañana, que fue bajarse a hacer la compra y traer cantidades ingentes de comida, por si acaso venía una guerra, y bajar al banco, y bueno, pues compró el periódico también, como ya os he dicho, y el periódico aquel del 24 de febrero de 1981, y bueno, seguro que ya más o menos os habéis estado imaginando a qué me dedico yo. Yo no estudié Bellas Artes, hice Derecho, me doctoré en Derecho Constitucional y todos los años pongo esas imágenes a mis alumnos en clase cuando explicamos la transición. Es la clase que más me gusta, le dedico muchísimo tiempo. Yo sé que va a ser difícil que entendáis que alguien se pueda emocionar siendo profesora de Derecho Constitucional, porque estaréis pensando, Dios mío, qué tostón, pero yo me sigo emocionando cuando veo las imágenes del 23 de febrero de 1981, que las he visto 1000 veces, pero bueno, me entra esta cosilla aquí en el estómago, pues porque me lleva a aquella tarde-noche de una niña de 7 años que no entendía qué es lo que estaba pasando, y en el fondo yo creo que he terminado siendo profesora de Derecho Constitucional para poderle explicarle a mi hermana qué es lo que estaba pasando, por lo que no íbamos al colegio. Y bueno, colecciono muchísimas cosas que tienen que ver con la Constitución, con el Derecho Constitucional y con el golpe de Estado, y esto es lo que tengo en la puerta de mi despacho.